Decíamos ya que es un tiempo de preparación estas 4 semanas para poder vivir entre nosotros este acontecimiento del nacimiento de Jesús. Un tiempo de espera, un tiempo también de confianza en que Dios cumple siempre sus promesas, un tiempo también de alegría. Pero decíamos también que esto no se puede quedar solamente en las 4 semanas. Hace 8 días invitábamos a que fuéramos hombres y mujeres de Adviento, hombres y mujeres que demos esperanza, que demos alegría, que demos también confianza. Y desde este panorama, hoy nosotros en el Evangelio o en el Adviento podemos encontrar algunos personajes muy interesantes que nos ayudan a vivir en esta esperanza, en esta alegría. Y entre ellos destacan los profetas, aquellos hombres que van a recordar al pueblo de Israel la necesidad de regresar a Dios con todo el corazón, no solamente desde lo superficial de la vida, sino regresar a Dios desde lo profundo del corazón. Y entre estos profetas resalta el profeta Isaías, quien nos habla de la promesa de Dios que cumplirá su presencia con el Salvador en medio de la vida humana. Otro de los personajes interesantes es también la Virgen María, la mujer de la espera, la mujer de la escucha, la mujer de la obediencia. Y por eso la Virgen María se vuelve también un personaje central, porque no solamente espera, sino que ahora concibe y nos muestra al Salvador. Y otro de los personajes a quien hemos ya escuchado en el canto de entrada, Juan el Bautista, el hombre aquel que se ha ido al desierto, el hombre que vive de manera austera, pero que se ha encontrado también con la palabra de Dios. Y entonces, el Evangelio de hoy nos pone en una situación muy interesante, porque tanto Juan el Bautista como Jesús no son personajes ficticios, están dentro de la historia. San Lucas es muy interesante porque nos pone qué emperadores, qué personajes políticos están en este momento, y ahora nos dice que están Jesús y Juan el Bautista en medio de nosotros. Sin embargo, hoy pudiéramos nosotros pensar, pues esos personajes ya pasaron a la historia, pero la palabra de Dios sigue hablando, la palabra de Dios sigue resonando. Y el Evangelio nos habla que la palabra de Dios ahora resuena ya no en el templo, sino que resuena en el desierto. Y es interesante cómo San Lucas ahora cambia todos los escenarios. Ya Dios no está hablando en el templo, no le habla en el templo a Juan el Bautista, no le habla en el templo a la Virgen María, sino que los pone en aquellos lugares que pareciera ser no tienen importancia. Y hablar ahora que el desierto es el lugar donde se escucha la palabra de Dios, quizás nos lleva a pensar, ¿por qué Dios ya no habla en el templo? ¿Qué ha sucedido en ese lugar para que Dios ya no se manifieste? Dice San Lucas. ¿Qué ha pasado con los que habitan ahí de manera ordinaria? ¿Qué ha pasado con los dirigentes religiosos? Jesús los va a encontrar a veces con una actitud hipócrita, a veces ya no preocupándose por el enfermo, por el pobre, por la viuda, sino que buscan sus propios intereses. Quizás por eso deja Dios de hablar en medio del templo, donde se custodia el arca de la alianza, donde se custodian los 10 mandamientos, que son la palabra de Dios. Y ahora dice San Lucas, se inspira a Juan el Bautista para que hable el nombre de Dios, un profeta que nos viene a recordar la necesidad de volver a Dios. Y pudiéramos nosotros pensar, ¿por qué en el desierto? ¿Qué cosa se ha realizado en el desierto?
Si ustedes se acuerdan, hay varios acontecimientos que suceden en el desierto. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Qué hizo Moisés con el pueblo de Israel? Los liberó de la esclavitud de Egipto. ¿Y a dónde fueron? Iban a la tierra prometida, pero para llegar ahí, ¿qué tuvieron que pasar? El desierto. ¿Y en el desierto qué hay? Decimos que no hay vida. Y en el desierto, dice la Sagrada Escritura, es un lugar teológico, porque allí nos podemos encontrar con Dios, allí donde no hay preocupaciones, donde no hay otra cosa que escuchar, sino poner atención a lo que Dios habla. En el desierto es donde surgen también aquellos comentarios contra Dios, donde el pueblo murmura porque no tiene agua, porque no tiene comida, y el pueblo se empieza a rebelar contra Dios, contra Moisés. Sin embargo, Dios les muestra su amor, les muestra su misericordia con las codornices, con el agua, pero también sella con ellos una alianza que se manifiesta en los 10 mandamientos. Y ahora Juan el Bautista sigue hablando al pueblo de Israel y dice: es necesario la conversión para que el reino de Dios, para que este Salvador se haga presente. ¿Y qué es la conversión? ¿Cuál conversión predicaba Juan el Bautista? Un arrepentimiento, una conversión que inicia con el corazón, que inicia desde lo profundo de la persona. No se puede dar una conversión solamente en lo externo. Se necesita primeramente descubrir qué actitudes están marcando la vida que no permiten escuchar a Dios, que no permiten encontrarnos con el necesitado, que no permiten encontrarnos con los que están cerca. Y por eso Juan el Bautista empieza con esta predicación. Es necesario un bautismo de arrepentimiento, un bautismo donde estemos dispuestos a caminar nuevamente con Dios. Por eso habla al corazón con esta necesidad de que cada hombre pueda acoger en su vida a este Salvador que viene a nosotros. Quiere Juan el Bautista que el hombre deje aquellos ídolos que engañan de manera constante al corazón: el tener, el poder, el placer, aquello que nos hace olvidarnos de Dios. Pudiéramos decir de los ídolos, de aquellas relaciones superficiales que atentan también o que tocan constantemente a nuestro corazón. Y hoy necesitamos también, como Juan, poner atención a la palabra de Dios, porque también nosotros hemos estado en nuestros desiertos. También nosotros a veces nos enojamos con Dios, también a veces les cuestionamos por qué nuestra vida es de esta manera, por qué nuestra vida no puede ser de otra forma. Y también esos son espacios en los que necesitamos descubrir cómo Dios se sigue haciendo presente a nuestra vida. Hoy Juan el Bautista no está desactualizado, sigue hablando también a nuestros corazones para que preparemos el camino y podamos celebrar la Navidad con un espíritu de verdadera alegría. Porque no podemos celebrar el nacimiento de Jesús si no hemos cambiado, si no hemos sacado todas aquellas situaciones que no nos permiten reconocer la presencia de Dios, o que no nos permiten reconocer también a los que están a nuestro lado. Hoy pudiéramos nosotros preguntarnos: ¿qué palabra está resonando en nuestros corazones? Porque Dios habla a cada uno de diferente manera. Es la misma palabra, pero nuestros contextos de vida son diferentes. Y por eso Dios habla al corazón de cada uno. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿A qué me está invitando Juan el Bautista este día? ¿Cómo me quiero preparar yo al nacimiento de Jesús? ¿Cómo quiero encontrarme en el nacimiento también con mis hermanos?
porque será muy bonito preparar todo el nacimiento desde lo externo. Ya vemos en muchos lugares los árboles de Navidad, vemos muchos adornos, vemos muchas luces. Nosotros hemos prendido nuestra segunda vela de Adviento, pero si todo eso se queda solamente como una costumbre y no toca el corazón, no toca nuestra vida este anuncio de Juan el Bautista, todo eso se quedará en una situación externa y nuestra vida seguirá de manera ordinaria. Hoy nosotros necesitamos preguntarnos: ¿qué debo cambiar para descubrir a Dios también en medio de nuestra vida? ¿Qué debo cambiar para escuchar muchas veces a mi esposo, a mi esposa, que seguramente también está hablando muchas veces al corazón? ¿Qué tengo que cambiar para poder escuchar al hijo, a la hija, que también está necesitada de nosotros? Porque a veces pensamos que no necesitan solamente lo necesario, lo básico, la casa, el vestido, el alimento, pero también tienen otras necesidades desde el corazón. Necesitan ser escuchados, necesitan ser acompañados. ¿Qué debo cambiar para escuchar también a mis papás? Porque también los papás hoy siguen hablando al corazón de cada uno de nosotros. Hoy siguen queriendo también ser amados, cuando muchas de las veces nos hemos olvidado de ellos. Hoy quizás necesitamos escuchar con mucha mayor atención a Juan el Bautista, que nos invita a preparar este camino del Señor. ¿Cuántos desiertos hemos vivido cada uno de nosotros en nuestra familia? ¿Cuántos reclamos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos o abandonados cuando pensamos que Dios no está cerca de nosotros? ¿Cuántas veces hemos caminado en nuestros desiertos, a veces con hambre de Dios, a veces con hambre de que alguien se acerque también a nuestras vidas? Preparemos el camino del Señor, preparemos nuestra vida para que el nacimiento sea verdaderamente una alegría y entonces podamos mostrarlo también, dice Juan, anunciando con nuestras palabras esta presencia de Dios. ¿Cómo queremos anunciar cada uno de nosotros a Dios? ¿Qué queremos decirle a los demás? ¿Qué queremos presentarles? Quizá necesitamos mirar nuestro corazón para poder descubrir esa palabra que nos sigue hablando al corazón como le habló a Juan el Bautista en el desierto. Preparen los caminos, allanen las montañas, que lo escabroso se vuelva plano, que se enderecen todas las sendas. Enderecemos nuestras vidas, enderecemos nuestras relaciones y que quitemos todo aquello del corazón que no nos permiten estar en paz con los demás. Que el Señor nos ayude, que Juan el Bautista siga resonando en nuestra vida y que la Virgen María nos acompañe para que como ella, también nosotros demos una respuesta generosa a la palabra de Dios, diciéndole sí en nuestra vida. Que cooperemos con Dios para que su nacimiento traiga bastantes bendiciones a cada una de nuestras familias. Que el Señor nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie.